Luis Jorge Prieto fue un lingüista y semiólogo argentino. Nació en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1926 y murió en Ginebra, Suiza, el 31 de marzo de 1996. Estudió letras en la Universidad de Córdoba. Su pensamiento se basaba en un marco teórico europeo, el estructuralismo, en su vertiente más funcionalista, heredero de Saussure y de la Escuela de Praga. 1954 es el año en el cual se doctora y el año en que hace su primera publicación, Traits Oppositioners Traits Contrastive, en la cual muestra el rigor de lectura, la firmeza de la argumentación y la aridez de la prosa que caracterizarían su obra. Con esa publicación, Prieto obtuvo una cierta notoriedad. En 1960 obtiene el grado de profesor y una cátedra de lingüística en la Universidad Nacional de Córdoba. En París, Prieto comenzó la investigación de sus primeros trabajos que exploran y precisan los aspectos fónicos. La apuesta más compleja de sintetizar fue formalizada en su primer libro, Praxis d'Ethnologie, en 1964. Esta obra fue expuesta de manera más simple en Messages Exignios en 1966, y con esta publicación Prieto afianza su reputación. En 1969 se instala definitivamente en Ginebra, donde ocupa la cátedra de Lingüística General, que había sido inaugurada por Ferdinand de Saussure y que Prieto conservó hasta su muerte. La base central de su teoría es la pertinencia. En 1975, Prieto publica 2 libros, Études de linguistique et de sémiologie générales, obras en donde junta lo más importante de su producción esparcida en distintas revistas, y Pertinency Practice, la más ambiciosa probablemente, en donde Prieto, apoyado en el concepto de pertinencia, intenta una teoría general de la ideología y del conocimiento, cuyas implicancias éticas le valieron las reseñas más emotivas. No hay práctica sin decisión del sujeto. Cayers Ferdinand de Saussure en 1991 es un libro dedicado al argentino. La obra de Prieto, publicada en francés y traducida en gran parte al italiano. Prieto nunca olvidó su país, con cuyos intelectuales continuó en contacto durante su carrera y que antes de su muerte dispuso que su biblioteca y que toda su documentación científica fuera repatriada, decisión cumplida con prolijidad y con pesar por sus colegas ginebrinos. El concepto de pertinencia deriva, en primera instancia, de la importancia en la que Saussure pone en la diferencia para identificar signos, ya que estos son arbitrarios. Prieto toma el concepto y el principio lógico de la pertinencia, pero aunándolo al desarrollo de su propia teoría y la analogía que había establecido ya entre la comunicación y los instrumentos. Aplica la pertinencia a las herramientas. Por ejemplo, 2 objetos pueden ser distintos, pero serán atribuidos a la misma clase siempre y cuando tengan características en común que sean pertinentes para una misma acción práctica. A esta semiología de los instrumentos, separada de la semiología de la comunicación, Prieto la llama semiología general o también filosofía antropológica. Más adelante, Prieto utilizaría el principio de pertinencia para fundar una teoría cognitiva. Esta aproximación no está interesada en el problema filosófico de la verdad de un conocimiento, sino más bien en la validez de un conocimiento. A la luz del criterio de validez, la verdad se vuelve relativa. Un conocimiento será válido si es verdadero, pero también esto es más importante si es pertinente. Los mejores aportes de Jorge Luis Prieto han sido a través de la lingüística, que comparte mucha relación con su inspiración de las teorías semióticas de Saussure e investigaciones de la fonología como elemento comunicacional. Para comenzar, recordando la teoría de Saussure, hay que tener en cuenta que él estudiaba el signo como parte del lenguaje. Esto quiere decir que las primeras interacciones comunicacionales de los humanos provienen a través de los signos y que gracias a esto nos ha llevado a comunicarnos con el uso de la lengua y el desarrollo de los idiomas. Con esto podemos relacionarlo como otra parte de los estudios de Prieto en el área de la fonología, reconociendo esta ciencia como un elemento comunicacional importante para el desarrollo social, además de ser un elemento importante en la construcción de signos.
Por ejemplo, el receptor logra entender lo que emite un sujeto parlante y obtener imágenes a través de eso. Hay una suerte de conocimiento previo. Esto quiere decir que el sonido emitido va a ser interpretado bajo los conocimientos de la persona que recibe el mensaje. La interpretación de un sonido se atribuye al soporte de una idea. De esto procederá el significado que le da el interpretante y el significante de la idea. Relacionando esto, podemos definir algo que Prieto le da nombre como el concepto y verdad. Esto es la identidad en la cual un sujeto conoce un objeto material. El concepto es reconocer algo ligado a una clase, es la imagen universal de algo, y por otro lado la veracidad, que mide por su grado de aproximación a un ideal o a una función de utilidad y pertenencia. Prieto identifica dos niveles de significado, el nivel de la intercomprensión y el nivel lingüístico. Esta determinación es la que le guía más a su más interesante propuesta, quizás la contribución más conocida de Prieto, llamada el acto sémico o acto de comunicación, en donde se resume todo lo que desarrolló en sus libros y artículos hasta mediados de la década de 1960. El acto sémico consiste en la materialización de la transmisión de conocimiento desde un emisor, que intenta compartirlo con un receptor para que este conocimiento sea propio del receptor también. Así, de esta manera, el conocimiento se transforma en un mensaje. Ahora, para llevar a cabo esta tarea, el emisor debe utilizar una señal. Si el acto es hablado, la señal serán sonidos. Si es escrito, será a mediante grafías. En este caso, es una señal que el receptor va a reconocer. Luego se procede a la identificación. El receptor la identifica como perteneciente a una clase de significantes y, con la ayuda de la información contextual, eventualmente obtiene el mensaje. Para esto ocurre lo siguiente. El emisor procede de mensaje a señal, de significado a significante y el receptor de significante a significado y de señal a mensaje. Es importante recalcar que la unidad en este acto es precisamente el sema, que es el sentido, y el conjunto, que es el acto sémico. Todo esto da como conclusión el acto de crear significados en la comunicación. Luis Jorge Prieto reflejó su preocupación por los problemas que podía tener el contenido del mensaje, en especial su significado, ya que consideraba que el lenguaje cumplía con una función comunicativa. En su libro sobre noología, Prieto decide lidiar con la problemática del contenido. Posteriormente había visto que otros fonólogos ya se habían encargado de la forma y no del contenido, así que decidió crear su propia teoría. La teoría dice que se debe tomar en cuenta el contenido del mensaje, mas no de la forma. Basándose en esta premisa, Prieto trabajó en lo que Nikolai Trubetskoy hizo previamente con el significante. Si el individuo reconoce el significante mediante fonemas específicos, como unidades de identificación, entonces lo mismo debería ocurrir con el significado, procurando siempre estar al tanto de las situaciones ambiguas que se pudieran dar en esos casos. Así que gracias a su gran preocupación respecto a este tema, logró identificar dos niveles de significado. El primero, el nivel de la intercomprensión, y el segundo, el nivel lingüístico. En 1965, en su libro Principios de Etnología, Prieto menciona por primera vez al acto sémico o acto semiótico, una de sus mayores contribuciones. Este consiste en la transmisión de un conocimiento desde un emisor hacia un receptor, con la finalidad de que dicho conocimiento sea propio del receptor. Por lo tanto, el conocimiento se conoce como mensaje que puede ser a través del acto hablado, utilizando como señal los sonidos, o si es de forma escrita, las grafías. El receptor, con la ayuda de la información contextual, reconoce la señal como perteneciente a una clase de significantes, obteniendo de esa manera el mensaje de aquella señal. Por su parte, el emisor deriva de mensaje a señal, de significado a significante, y el receptor de significante a significado, y de señal a mensaje. La unidad en este acto semiótico es el sema, el sentido. Es el acto de crear significados en la comunicación. Por otro lado, tenemos el acto instrumental, que ampliando su rango de visión, Luis Jorge Prieto encuentra que la división saussuriana del signo y su teoría semiológica pueden expandirse del eje de la comunicación al de la práctica. Entonces, el significado es el correlato del operante, el significado de la utilidad. El operante es una clase abstracta de herramientas, mientras que la utilidad una clase abstracta de propósitos.
La articulación del operante y utilidad es un instrumento, y este paso